Hace unos meses hice un video sobre el destino de Voldemort después de su derrota en las Reliquias de la Muerte. Y aunque la muerte de Voldemort es diferente entre el libro y la película, se desintegró en miles de pedazos en las películas y en los libros cayó al suelo con prosaica irrevocabilidad, algo se mantuvo igual: el alma de Voldemort fue destruida. Y eso fue gracias a su búsqueda de hacer horrocruxes a montones. Al constantemente romper su alma, fragmentándola una y otra vez para alcanzar la inmortalidad, Voldemort se aseguró de que cuando llegara la muerte por él, no hubiera nada que pudiera sobrevivir a ella. Y su alma, constantemente mutilada más allá de cualquier posibilidad de reconocerla, fue incapaz de seguir adelante. Quedó en un estado fragmentado, atrapado en el limbo de manera eterna. Pero este es el punto. Aunque crear horrocruxes es una forma de destruir tu alma, es importante recordar que no es la única forma. Y eso nos lleva a la pregunta del destino de otros personajes de la serie, en particular un personaje con un pasado dudoso: Albus Dumbledore. Hoy vamos a desbloquear el destino de nuestro director de Hogwarts favorito después de su muerte, en un esfuerzo por ver si el final de Dumbledore fue en verdad tan pacífico como parece. Comencemos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Antes de sumergirnos demasiado en el tema, lo primero que quiero mencionar son las circunstancias que rodearon a la muerte de Dumbledore, porque fueron muy distintas a las de Voldemort. Mucho antes de entrar a la Torre de Astronomía, Dumbledore sabía exactamente cuándo y cómo moriría. Y lo más importante, quién sería el responsable. Se encargó de arreglar las circunstancias y aceptó la maldición que ya lo consumía. Eligió enfrentarse a la muerte con sus propios términos. Snape levantó su varita y apuntó directamente a Dumbledore. Avada Kedavra. Un rayo de luz verde salió de la varita de Snape y golpeó a Dumbledore en el pecho. El grito de Harry nunca salió de su boca. En silencio e inmóvil, fue obligado a ver mientras Dumbledore volaba por los aires. Por un segundo, pareció quedarse suspendido bajo el brillante cráneo y luego lentamente cayó hacia atrás, como una muñeca de trapo, y se perdió de vista. Y aunque Dumbledore sí muere en este momento, su papel en la historia no termina aquí. Antes de continuar, un breve recordatorio de que solo un porcentaje de ustedes está suscrito, así que si les gusta el contenido, nos ayudan mucho con una suscripción. Después de su muerte, Dumbledore se mantuvo muy involucrado en los eventos de las Reliquias de la Muerte, particularmente cuando Harry recibe el impacto de la maldición asesina de Voldemort en el Bosque Prohibido. Después de esto, llega a una versión como de un sueño de la estación King's Cross. Ahí se encuentra con Dumbledore, quien responde a sus preguntas y explica lo que acaba de pasar. Dumbledore aclara que el fragmento del alma de Voldemort que estaba aferrado a Harry había sido destruido, y Harry sigue con vida. Puede decidir regresar al mundo de los vivos o seguir adelante. Y durante esta conversación, Dumbledore se comporta como siempre: mesurado, honesto, evasivo en algunas cosas y preocupado por la comprensión de Harry en cuanto a los eventos. Esta escena marca la primera aparición de Dumbledore después de su muerte en El Misterio del Príncipe, y parece sugerir que su alma se mantuvo intacta. Está tranquilo, consciente de todo y, lo más importante, no está mutilado, como el fragmento de alma de Voldemort. No hay ninguna indicación de alguna fragmentación, de tormento o distorsión, el tipo de efectos que asociamos con daños al alma en toda la serie. Y si este encuentro debe representar el estado del alma de Dumbledore, entonces nos muestra un retrato de un hombre que, a pesar de sus errores, pudo enfrentarse a la muerte en su totalidad. Pero esa interpretación depende de algo crítico, que lo que experimenta Harry en King's Cross es una realidad objetiva. Y el texto nunca lo confirma. Parece que debemos interpretarlo como una mezcla del subconsciente de Harry, que está procesando la información, y un encuentro genuino y espiritual después de la muerte. Hacia el final de su reunión, Harry hasta pregunta: una última cosa, ¿esto es real o está pasando en mi cabeza? Y Dumbledore responde: por supuesto que está pasando en tu cabeza, Harry, pero ¿por qué significaría eso que no es real? Rowling parece a propósito dejar la naturaleza de este encuentro ambigua. Dumbledore le dice a Harry que todo está sucediendo en su cabeza. Al mismo tiempo, sugiere que esto no es irreal.
Si la reunión con Dumbledore en la estación King's Cross no es literalmente con el alma de Dumbledore, perdemos nuestra única conexión con su condición después de la muerte, lo cual, por supuesto, nos dice que tenemos que buscar en otro lado. En Harry Potter, el alma no es un concepto filosófico o simbólico, es algo real, un componente funcional de la existencia del ser humano. Los dementores se alimentan del alma en lugar del cuerpo. Los horrocruxes se crean al fragmentar el alma, y la maldición asesina, según el entendimiento de muchos, provoca la muerte al separar el alma del cuerpo. Los libros también dejan claro que la muerte no daña el alma automáticamente. En circunstancias ordinarias, el alma se va intacta. Lo que sea que venga después, ya sea la vida después de la muerte, otro plano de existencia o algo que no conocemos, ocurre sin interferencia. Pero dañar el alma sí es algo posible. Y si bien Voldemort podría ser el caso más extremo de cuando alguien lastima su alma a través de los horrocruxes, es importante recordar que la creación de horrocruxes no es la única forma en la cual se puede afectar el alma. Hay unas cuantas maneras de dañarla que, por supuesto, destacan de otras. Asesinar, beber sangre de unicornio y usar constantemente magia oscura. En los libros, Slughorn explica que el acto de matar quiebra el alma, y este daño ocurre independientemente de si se crea un horrocrux o no. En otras palabras, el momento en el que un mago mata intencionalmente, su alma se daña. Cada asesinato incrementa ese daño, hace que el alma sea cada vez más débil e inestable. Fuera de los asesinatos, los libros también sugieren que el uso prolongado de la magia oscura también degrada el alma. Incluso si no involucra asesinato, la magia oscura constantemente se asocia con la corrupción interna, y los magos que dependen de las maldiciones frecuentemente son descritos como cada vez menos humanos con el tiempo, tanto psicológica como físicamente. Y si echamos un vistazo al pasado de Dumbledore, es muy posible que haya cruzado ambas líneas. En su juventud, Dumbledore era ambicioso, intelectualmente arrogante y muy atraído por el poder. Después de las muertes de sus padres, aceptó la ideología de que los magos eran superiores a los muggles. Creía que el dominio de los magos podía justificarse por lo que él percibía era el bien común. Esto culminó en una relación con Gellert Grindelwald, una unión basada en una ambición compartida. Durante esta época de la vida de Dumbledore, él compartió ideas de la supremacía mágica y el control, conceptos que están bastante cerca de las filosofías que más adelante impulsó Voldemort. Y si bien Dumbledore quizá nunca buscó la inmortalidad ni creó un horrocrux, en sus primeros años estaba preparado, aunque sea brevemente, para sacrificar sus límites éticos en servicio de ideales mágicos mayores. Este capítulo de su vida también terminó con una tragedia, con un duelo entre Dumbledore, Grindelwald y Aberforth, que llevó a la muerte de su hermana Ariana, una pérdida que lo persiguió el resto de su vida. Y lo que vale la pena mencionar aquí es que el texto nunca confirma quién lanzó el hechizo que la mató. En los libros, Dumbledore admite que tiene miedo de descubrir la verdad. Este evento marcó un punto clave en la vida de Dumbledore. Él se alejó de puestos de poder, rechazó el ministerio y pasó décadas intentando corregir sus errores del pasado. Pero queda el hecho de que Dumbledore quizá causó la muerte de su hermana, y es probable que haya practicado magia oscura durante esta época en su vida, en la cual la moral era algo secundario comparado con la ambición. Y si bien Dumbledore o no causó la muerte de Ariana, si matar mata a el alma independientemente de la intención, y si la magia oscura corrompe al ser con el tiempo, las acciones de Dumbledore, su cercanía a la violencia, su coqueteo con el dominio, no puede simplemente considerarse neutral moralmente. Son parte de su historia y son parte de la historia de su alma también. Si todo esto es cierto, quizá el alma de Dumbledore no estaba tan pulcra como la vemos en esa escena del limbo. Queda la pregunta, ¿qué pasa después de que se hace el daño? Aunque el daño al alma se enfatiza una y otra vez en los libros, también mencionan que el alma se puede sanar si el individuo está lo suficientemente seguro de querer hacerlo. Harry recordó lo que dijo Dumbledore sobre que Voldemort estaba más allá del mal común. ¿Hay alguna manera de unirte otra vez?, preguntó Ron. Sí, dijo Hermione con una sonrisa, pero sería muy doloroso. ¿Por qué? ¿Cómo lo haces?, preguntó Harry. Arrepentimiento, dijo Hermione. Tienes que sentir lo que hiciste. Y hay un detalle. Aparentemente el dolor te puede destruir. No puedo ver que Voldemort lo intente. ¿Ustedes sí? Honestamente, yo diría que las decisiones de Dumbledore después de su juventud se definen por ese remordimiento.
Desde el momento en que murió Ariana, la trayectoria de Dumbledore cambia, y lo más importante, Dumbledore nunca minimiza lo que hizo, no justifica su pasado, ni intenta pintarlo como un error necesario. En su lugar, carga con el peso de ello el resto de su vida, y si el remordimiento es el mecanismo a través del cual se puede reparar el alma, creo que Dumbledore es quizá el ejemplo más claro en la serie de alguien que vivió en un estado constante de arrepentimiento. No necesariamente lo tenía presente cada vez que actuaba, pero estaba ahí en silencio cada vez que tomaba una decisión. Curiosamente, está documentado en los libros que en algunos casos, cuando alguien muere, su alma se purifica, revierte al individuo a su estado primario. Esto se refuerza a través de la interacción de Harry con las almas de sus seres queridos en el Bosque Prohibido. Sirius era alto y apuesto, y mucho más joven que lo que Harry lo había visto nunca. Se movía con gracia, sus manos en sus bolsillos y una sonrisa en el rostro. Lupin también era más joven y mucho menos desaliñado. Su cabello era más oscuro y grueso. Se veía feliz de estar en un lugar familiar, el lugar donde vivió tantas cosas de adolescente. La pregunta es, si el alma de Dumbledore no fue mutilada, ¿qué pasó con ella? La muerte en el mundo mágico no es el final, sino una transición. Un alma librada de su cuerpo puede seguir existiendo. Según el lore de Harry Potter, hay unos cuantos lugares a los que puedes ir después de la muerte. El primero es la vida después de la muerte. Cuando Harry habla con Nick casi decapitado sobre el tema, Nick explica que convertirse en fantasma es una decisión, una que pocos magos y brujas toman. Hay suficientes detalles para inferir que hay algo después de la muerte, algo que para muchos es lo mejor. Los libros no definen la vida después de la muerte de manera explícita, pero sí la muestran como el mejor resultado posible, un estado de paz donde el alma existe de manera purificada. Ya no hay sufrimiento, ni miedo, ni remordimiento. En este estado, el alma se restaura, regresa no al momento de la muerte, sino a su mejor momento. Quizá desde ese lugar invocó Harry a sus seres queridos a través de la piedra de la resurrección. También está el limbo. El limbo en muchas tradiciones religiosas se describe como un umbral, una tierra entre la vida y la muerte, el cielo y el infierno. Un lugar donde las almas hacen una pausa antes de seguir su camino. Y si bien las interpretaciones varían dependiendo de las culturas, una idea se mantiene constante. El limbo no es en donde un alma supuestamente deba quedarse. En el universo de Harry Potter, el limbo tiene un propósito específico. Es el lugar donde tomas una decisión. Alguien que recientemente murió puede seguir adelante o, si temen demasiado a la muerte, se quedan detrás en el mundo mortal como fantasmas. Pero J.K. Rowling también clarificó que el limbo tiene otra función. Es el lugar en donde las almas que están demasiado dañadas quedan atrapadas. Este es el destino de Voldemort. Como su alma se fracturó repetidamente por crear Horrocruxes, no puede seguir adelante. Esa pequeña criatura que Harry ve bajo una banca en la estación King's Cross es lo que queda del alma de Voldemort. Está demasiado quebrada como para poder seguir adelante, pero es incapaz de regresar también. Y aunque Dumbledore aparece en el limbo durante esta experiencia con Harry, creo que el destino de Voldemort también ayuda a clarificar lo que no le pasó a Dumbledore. Cuando Harry habla con Nick casi decapitado, dice que los fantasmas no son las almas de los muertos, sino impresiones incompletas, ecos que dejan detrás los magos y brujas que son incapaces de seguir adelante o no quieren hacerlo. Básicamente, los fantasmas se quedan acá cuando hay asuntos pendientes. Antes de que Harry vea a Dumbledore en el limbo, si es que fue el limbo, usó la piedra de la resurrección y Dumbledore no apareció. El propósito de la piedra es invocar a aquellos que ya han muerto, no almas que merodean entre estados. Entonces, si Dumbledore ya hubiera entrado a la vida eterna, no hay otra razón por la cual la piedra no pudiera invocarlo también. Esta ausencia, entonces, ayuda a explicar la aparición de Dumbledore en King's Cross. Su alma no había seguido adelante por completo, no porque le tuviera miedo a la muerte, sino porque todavía tenía una responsabilidad, un papel que cumplir. Dumbledore se quedó ahí lo suficiente para que Harry entendiera la naturaleza de su sacrificio. La decisión final sería de Harry, regresar o seguir adelante. ¿Qué creo que le pasó al alma de Dumbledore? Sospecho que el arrepentimiento de Dumbledore y la habilidad para enfrentarse a su pasado fue más que suficiente para arreglar su alma. Yo diría que su alma está completamente intacta en el limbo, lo cual lleva a que la interacción con Harry sea algo real. Después de ayudar a Harry, es posible que Dumbledore haya continuado con su viaje.
junto con otros de los seres queridos de Harry, finalmente llegó al estado purificado y fue liberado de este ciclo de muerte y renacimiento. Pero sí es posible que Dumbledore nunca se haya perdonado por sus acciones en su juventud. Entonces, en lugar de dejarse ir y permitirse llegar al eterno Nirvana, decidió volver a la Tierra de los Vivos como un fantasma, como castigo por sus conductas pasadas y su participación en la muerte de Ariana. En resumen, un alma que alguna vez fue tentada por el poder, que cargaba con el peso de la culpa y fue moldeada por la pérdida, finalmente pudo seguir adelante como un todo. Y eso es todo por este video. ¿Ustedes qué creen? ¿Se sanó el alma de Dumbledore? ¿Pudo seguir adelante o eligió el camino del castigo eterno? Díganlo en los comentarios y si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.